Y aquí seguimos con más contenido, señores, en República de la Verdad. En este momento está en este estudio sentado a mi lado Natanael Concepción, quien es director del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y yo no voy a hablar mucho porque él solo, o sea, es una delicia escucharle hablar. Es una persona muy documentada, tiene muchísimos conocimientos y sobre todo dirige una entidad que hace muchísimos aportes a la sociedad dominicana, que está llena de jóvenes investigadores que de verdad que me da envidia. Así que buenas tardes, así es el saludo producto de la pandemia y bienvenidos a República de la Verdad. Gracias, Patricia, por tu amabilidad de invitarnos, tus amables palabras y compartir contigo y tu teleaudiencia. Un placer. Claro que sí, el honor es nuestro y sobre todo quiero aprovechar el tiempo y el espacio porque Funglode, una entidad que mucha gente siempre asocia que, no, eso de Leonel, eso tal cosa, pero Funglode, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, cumplió recientemente sus 20 años. Qué rápido pasa el tiempo. Así es. Y usted puede tener una opinión generalizada, buena o mala, pero no se puede negar que esa entidad ha hecho muchos aportes a la sociedad. Y justamente Natanael Concepción hablará un poquito sobre esto. Sí, mira, hablar del 20 aniversario para mí de Funglode es un tema que me toca muy directamente, porque de los 20 años yo tengo 19 años colaborando con la Fundación. No, pero ay, mi madre. Y recuerdo muy bien ese momento porque yo llego a la Fundación siendo estudiante y llego a la Fundación con no tan clara la idea de la importancia del conocimiento, y al llegar allí encuentro todo un universo, todo un ecosistema dedicado al conocimiento, y mi contacto con la Fundación cambió mi vida profesional. Le cambió la vida. Así es, porque a partir de ese contacto fue que me interesé más por lo que hoy hago, por los temas académicos, por la investigación. A mi propia profesión como abogado me impactó bastante porque te da otro marco de ver las cosas, de ver las cosas, otra perspectiva. Y además, la Fundación para el país, ya como país, es muy importante porque es un centro de pensamiento. Un centro de pensamiento. De pensamiento estratégico. ¿Qué significa eso? Bueno, que pensamos problemáticas nacionales, sobre todo conectadas con la dinámica global, y tratamos de ponerla en contexto y proponer soluciones. Antes de iniciar la grabación hablamos, por ejemplo, del tema de los feminicidios, que es un tema en el que el Observatorio y la Fundación ha hecho un aporte. Si usted pone a pensar en el cine, la ley de cine y la industria de cine le debe mucho a la labor de la Fundación, que ha sido promotora, que diseñó la ley, que la impulsó, que ha ayudado a formar gran parte del personal que trabaja hoy en esa industria. Cuando en la República Dominicana el cine no era una industria, desde Funglode se pensó que podía hacerlo. O qué decirte de un proyecto como RD 2044, donde hay pensadas obras para el desarrollo del país durante todo este tiempo, para alcanzar una meta en el 2044, obras por provincias. Decirte de que el libro blanco de la comunicación es un aporte de Funglode. Libro blanco de la comunicación. Así es. Funglode ha levantado los programas y medios de comunicación que existen localmente. Funglode ha hecho una enciclopedia del medio ambiente. En fin, Funglode tiene más de 400 publicaciones. Más de 400 publicaciones, es, estudios, investigaciones. ¿Y lo hace Funglode a través de qué? Porque, por ejemplo, está el Observatorio Político Dominicano, que usted también dirige. Así es. Pero sé que hay otras entidades que conforman, que es como un sistema, un engranaje, y cada área hace aportes, hace una investigación. Así es. ¿De qué consta, además del Observatorio Político Dominicano? Bueno, tiene centros de estudio. Por ejemplo, tiene el Centro de Estudio de Cultura, que lo dirige la Antigua, y que el martes de esta misma semana estuvo entregando los premios. A través de vi las fotos. Premios Funglode, que hay premios incluso al periodismo de investigación, a poesía, a cuento. Y de esa manera también la Fundación incentiva la cultura y la literatura. Sí. Hay un centro de estudio de economía que hace trabajo de economía, que lo dije Frederic Manzadeh. Hay otro de medio ambiente y cambio climático, de relaciones internacionales. Es decir, cada uno de estos centros, creo que también hay un observatorio jurídico. Cada uno de estos centros va produciendo iniciativas. Hay uno de seguridad y defensa que lo dirige Josefina Reynoso, que es muy dinámico. Una mujer, seguridad y defensa. Así es, bien formada en esos temas y que además hace anualmente una cumbre de seguridad aquí en el país que es muy connotada, que trae expertos de muy alto nivel del exterior. En fin, hay un sinnúmero de iniciativas que tiene la Fundación, que son centros de estudio y observatorios que van produciendo según su área de competencia. Por ejemplo, el caso del Observatorio Político, que es el que yo coordino o dirijo,
pues se dedica a la investigación de los temas sociopolíticos. El jurídico pues analiza el poder judicial y los temas ya legales. Y así sucesivamente nos vamos complementando. Por ramas. Se especializan en eso, hacen esas investigaciones, que al final estas investigaciones deberían, porque yo digo que sirven, pero deberían servir como herramientas para el Estado, el que sea que esté gobernando la cosa pública. Es la aspiración, y para que la gente tenga una idea de cómo eso afecta de manera concreta. Imagínense que usted tiene una dolencia. Si el médico no la diagnostica bien, no le va a poder sanar la dolencia. Pues los centros de pensamiento lo que hacen es que analizan el diagnóstico de los problemas del país para tratar de que la medicina que se vaya a aplicar sea adecuada. Esa es la importancia que tiene. Y es un tema que va contra la cultura. Los políticos mayormente, y hasta a veces empresarios, lo que hacen es crear fundaciones para dar cosas. Sí. Y Fungló de lo que da es conocimiento. Conocimiento. No se reparte nada allí más que no sea formación, investigación y conocimiento, y libros, que es lo que hay bastante ahí. Entonces, bueno, de eso se trata, un centro de estudio y de pensamiento estratégico que tenemos el honor de ser, según la Universidad de Pensilvania, el principal centro de investigación y de pensamiento de América Central y el Caribe. De América Central y el Caribe, el principal estudio. Y uno de los principales de toda América Latina. Sí, estamos dentro de los primeros 50 de América Latina, y a nivel de América Central y el Caribe somos el número 1. Óyeme, pero eso es una distinción que ustedes como que deberían regarlo más, como que deberían cacarearlo más, porque óyeme, eso realmente como país nos representa de forma positiva que tengamos un centro de pensamiento que ocupe el lugar número 1, cuando toda la lista que aquí ocupamos son de cosas, usted sabe, media negativas. Sí, a veces estamos bien posicionados. Sí, entonces por eso entiendo, caramba, pero qué buena noticia. Ayer fue Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer o contra la mujer, como le quieran llamar, y decía yo, bueno, cada año lo mismo, fotos, con notas de prensa, que vamos a hacer tal cosa, propuestas, pero sobre todo en diciembre, no sé, como que se desatan las pasiones, no sé qué, y ocurren a veces más feminicidios que en cualquier mes, pasa eso. Yo sé que Flor Batista Polo es la coordinadora de unidad del Poder Legislativo, algo así, porque la he entrevistado en varias ocasiones. Y yo misma le confieso, señor Natanael, que estoy esperando ese informe que me digo, cónchale, pero yo creo que de la Procuraduría deberían contratar a Flor porque hacen unas investigaciones, no solamente local, sino también de la región, o sea, intrínseca, que te explica todo. Y dice la cantidad de muchachas, las condiciones socioeconómicas, las edades, o sea, algo muy bien hecho. Aún no ha salido, estamos esperando. Sí, bueno, la pandemia retrasó un poco el estudio, pero justamente está en revisión en estos días, y agradezco la valoración que usted hace en el estudio. En la próxima semana estará saliendo, está terminando la etapa de revisión. De revisión ya. Se hace una revisión portográfica, de diseño, una revisión normal que pasa en el mundo académico. Cuando tú terminas una publicación, pasa un corrector, la revisa y luego viene un proceso de diagramación. Ya está en esa etapa, es decir, que en la próxima semana estará listo. Es un estudio, como bien sabes, que hace una comparación de cómo fue el 2019 con relación al 2020, y como bien dice el estudio, lo que busca es aportar a que este fenómeno disminuya. Nosotros quisiéramos que, sobre todo en este contexto, las nuevas autoridades pudieran prestar atención a este informe. El informe permite, ¿cuál es la utilidad del informe? Bueno, primero te hace segmentaciones, como bien ha visto, de las víctimas, en qué rango etario están, qué situación social tienen, dónde están ubicadas, cuáles son las provincias con más o menor incidencia, y de los victimarios por igual. ¿Qué permitiría eso? Bueno, que las autoridades puedan diseñar una política más enfocada en las causas del problema. Por ejemplo, si vemos que una determinada provincia tiene mucho feminicidio, vamos a intervenirla en ese tema. Vamos a educarla. Vamos a educar. Pero ahí vemos cuáles son las jóvenes que están siendo más vulnerables, mayormente estudiantes, amas de casas, adolescentes. Podemos diseñar un programa que fortalezca el nivel de conciencia y reduzca la vulnerabilidad en ese sector. Pero vemos que en lo victimario un 25% está vinculado al sector que tiene que ver con armas, a policía, a militares y a miembros de la seguridad privada. Pues ¿por qué no diseñar un programa donde nos pongamos de acuerdo con las Fuerzas Armadas, con la policía, con los de seguridad privada, y le desarrollemos talleres de concientización? Usted tiene un arma, usted tiene una mujer, no puede agredirla. O sea, ese tipo de concientización, y que todo el que porte un arma en esos cuerpos tenga que tener una formación obligatoria, tenga que pasar por un seminario sobre violencia de género.
pero también hay otros sectores en que no es que solamente ellos son los que cometen los feminicidios, pero lo que quiero decir es que ahí hay un 25% del problema. Luego vemos en qué zona hay más problemas, pues la intervenimos, qué otros sectores, en qué rango de edad, qué situación tienen. Bueno, que últimamente hay casos en los que abogados y otros profesionales lo han hecho. Nos acercamos a esos gremios y tratamos de prevenir la violencia en esos gremios también. Es decir, que si tomamos el estudio como un referente que nos da un diagnóstico del problema, apliquemos soluciones, diseñemos programas. Los discursos son muy buenos, el que cada 25 de noviembre se recuerde es muy bien, pero necesitamos ir más allá, necesitamos planes que ataquen el problema concreto y ese estudio busca aportar en ese sentido. Como ya usted lo leyó y están en la etapa final de revisión, yo quisiera saber si estamos mejor o peor. Lamentablemente no estamos mejor. Lamentablemente no estamos. En comparación con el año 2019 ha sido peor. A pesar de la pandemia, a pesar de la pandemia no hemos estado mejor. Esto evidencia que las políticas públicas, si es que tienen alguna, no está funcionando. No, porque sobre todo no se está focalizando en las problemáticas. Causas. Yo le he dado a usted un ejemplo. Sí, gráfico aquí. Cómo reducir el 25% del problema. Vamos a educarlos. Vamos a educar a ese sector. O cómo reducir la incidencia. Vamos a las provincias en lo que hay más incidencia y desarrollemos programas piloto ahí. Me gustaría saber, ya cambiando un poquito de tema, ya este gobierno de Luis Abinader acaba de cumplir 100 días administrando la cosa pública, 100 días que están disfrutando las mieles del poder, como diríamos, ¿verdad? De manera coloquial. ¿Y qué valoración tiene Natanael Concepción, miembro, coordinador del Observatorio Político Dominicano de Funglode, de esta gestión? ¿Entiende usted? Yo incluso veía creo que era la Gallup hoy, que el lunes decía que un Danilo Medina cualquiera cuando empezó. Muy positivo todo. Así es. La gente valora la gestión del presidente Luis Abinader. ¿Usted coincide con ese sentimiento? Sí, yo creo que a los 100 días tú lo que puedes ver es la intención de un gobierno, porque como es muy poco tiempo, apenas el gobierno inicia. Creo que el presidente ha logrado transmitir mucho optimismo, mucha esperanza. Creo que ha tomado medidas que han sido muy bien vistas. Por ejemplo, fortalecer la independencia del Ministerio Público nombrando a doña Miriam. Creo que fue una decisión muy acertada. Luego la selección de la Junta Central Electoral también, tratando de buscar personas de perfil con un grado de independencia muy razonable. Creo que fue otra buena medida. Creo que también ha mostrado una gran preocupación por el turismo. Creo que eso ha ayudado a que el impacto en el sector turístico se minimice aunque sea un poquito. Y se creen expectativas y por lo menos el empresario del sector turístico salga con un poco más de confianza. Porque al final están perdiendo, porque los turistas no solo dependen de la voluntad del gobierno dominicano, también dependen del contexto en sus países de origen. Y creo que en general ha mostrado tener sensibilidad. Cuando la sociedad ha criticado cosas, la ha rectificado si la tiene que hacer, como pasó con el tema del presupuesto. Es decir, yo creo que el problema del gobierno no son estos 100 días que han sido buenos, sino son los días que quedan, sobre todo el próximo año, que es un año complejo, donde se va a enfrentar probablemente a los aspectos más difíciles de la crisis. Hay que desmontar parte de los programas sociales, por lo visto, cosa que va a ser complicada de hacer. Hay que recuperar la economía y eso pues va a requerir un gran trabajo. Es decir, que yo creo que al gobierno hay que darle un poco más de tiempo. Es momento de unidad nacional. Qué prudente, Natanael Concepción. Bueno, es que son 100 días. 100 días en medio de una crisis de esta dimensión, lo que hay es que esperar que el gobierno siga por un buen camino y esperar cómo. Porque al final nos beneficia a todos, ¿verdad? Como hay que sacar el país de la crisis y en medio de la crisis lo que uno aprende es que son momentos de unidad nacional. Una crisis lo que debe hacer es convocarnos a la unidad nacional. Sin embargo, como usted es un representante de Funglode, de inmediato Funglode, lo dije al inicio, se asocia con Leonel Fernández. Es inseparable. Y cuando, mencionar a Leonel Fernández genera de todo. Hay gente que se obnubila al escucharlo hablar. Escúcheme de nuevo. Hay otros que odian esa frase. ¿Qué es lo que...? Óyame, los dominicanos no saben conceptualizar. Hay gente que Leonel Fernández, pero por lo menos le genera algo. Sí, claro. No deja a nadie indiferente. No deja a nadie indiferente. Y eso es bueno para un líder político. Simpatías o rechazos, pero algo genera el expresidente Leonel Fernández, que ya para nadie es un secreto y no voy a abundar mucho. La fuerza del pueblo, ella es la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene su representante, en el Senado también es la segunda mayoría.
bueno, creo que lo dije mal, tiene un miembro en el Consejo Así Nacional es. de la Y en el Senado Magistratura, la segunda y en mayoría. el Senado es la segunda mayoría. Y ha tenido un ascenso indistintamente vertiginoso, sorprendente. Y ha seguido, o sea, la gente dice, cónchale, pero es verdad, desangró al PLD y se le siguen yendo. Bueno, dicen de todo. Usted sabe que este es un país político. Sí. O sea, acabamos de salir de un proceso electoral y ya se está hablando que quién va a ser el candidato del PRM, oiga, del PRM, que está gobernando Luis, para el 2024, señores, y que se va a reelegir. Pero, señores, pero cálmense. Pero entonces en la fuerza del pueblo, peor, dicen en mi campo, más peor todavía. Porque dicen, no, ahí que nadie aspire. Ahí es una sola gente. Óigame, que no, eso es bulto nada más, eso es Leonel que va otra vez. Eso es verdad. Mira, la Fuerza del Pueblo es un partido que están haciendo. Y yo creo que nace con buenas expectativas. Es un fenómeno de estudio, porque es un partido que en poco tiempo se va posicionando. Sí, sí. Y creo que ni en la Fuerza del Pueblo, en ningún partido es tiempo a hablar de candidaturas. Qué En el caso de la Fuerza del Pueblo, como de todos los partidos, lo que le corresponde es fortalecerse internamente. Y creo que, bueno, en el caso de la Fuerza del Pueblo llama la atención, porque evidentemente hay cosas alrededor de eso que llama la atención de la gente, como la lucha con el PLD, el cuál de los dos quede más fuerte, el qué tanto se fortalece la Fuerza del Pueblo frente al PLD, y creo que todo eso hace que la atención de la gente esté muy encima de eso. Pero ahora no se trata de candidatura, ahora se trata de fortalecer el instrumento político, que es el partido, y creo que en ese sentido el expresidente Fernández y su partido van avanzando a los ojos, por lo menos de la generalidad de la gente, muy bien. Qué prudente, Natanael Concepción, Dios mío. Miren, no me ha respondido nada él. Sí, te lo he respondido. No me ha dicho nada. Hágame un tiguerazo, así como te lo veo con su corbata y su saco, de que bien puesto. Miren, muy inteligente. Pero está bien, yo lo voy a dejar ahí. A buen entendedor, pocas palabras, dicen por ahí. Bueno, es que no es tiempo de hablar de candidaturas en ningún partido, ¿no? Creo que es muy extemporáneo. Justamente como acabamos de salir de un proceso electoral, se decía antes de que hay una crisis en los partidos políticos, en el sistema político o sistema partidario de la República Dominicana. Y que se tiene incluso la expectativa que llegará un momento de explosión en el que se generará una crisis en el que nadie va a confiar en los partidos y que surgirá tal vez no creo que Guillermo Moreno, pero sí Alianza País, porque Guillermo Moreno, por lo menos yo pienso así. Pero como que vendrá un partidito, lo digo así de forma despectiva, en el sentido de que tal vez no tenga fuerza, pero que de repente por la decepción de esos partidos mayoritarios que van a lo mismo, como dicen muchos, a robar, a enriquecerse, a no atender las peticiones del pueblo, duran 4 años y siempre es lo mismo. Realmente es como analizan algunos politólogos, hay una crisis, o la República Dominicana es tan tradicionalista o conservadora que no se dará ese cambio, por lo menos a futuro. Yo creo que los datos no permiten entender que aquí el sistema de partidos esté en crisis, porque aquí los partidos siguen concitando más del 90% de los votos de la población. Sí. Y además de eso, lo que sí uno nota es que en los partidos hay transformación, hay cambio. Por ejemplo, el PRM viene del PRD. Ahora la Fuerza del Pueblo viene del PLD. Es decir, lo que tú notas es que en determinado momento hay partidos que cumplen un ciclo y otros los reemplazan. Pero hasta ahora los partidos que los reemplazan vienen de ese otro partido. No ha surgido un partido, digamos, que venga de unas raíces sociales o ideológicas distintas a los que están. ¿Y Alianza País? Alianza País es un partido que no ha logrado consolidarse, a pesar de que ahora tiene legisladores, pero su votación, todavía no alcanza la de un partido mayoritario. Ya. Creo que Alianza País, creo que otros partidos emergentes pues tienen una presencia que es buena en democracia, es interesante, pero por el momento no proyectan ser opciones de poder, por lo menos en lo que sus números reflejan, lo podrán ser en un futuro. Creo que para que haya un cambio más radical en ese sentido del sistema de partidos se requiere una crisis, es lo que demuestra la ciencia política y la evidencia comparada en América Latina y en otros países. Si no hay una gran crisis social, sobre todo, y económica, que devenga en una crisis política, habrá más cambio, digamos, en cuanto al funcionamiento del sistema de partidos. Pero creo que la estabilidad que nos han dado esos partidos y la democracia es muy importante. Y veo que lo que ha logrado el sistema político dominicano es una renovación sin una ruptura. Me doy a entender, por ejemplo, hay momentos en el que de un partido surge otro y eso trae una renovación, pero no hay una ruptura que amenace la estabilidad o que surja un fenómeno Trump o algo de esa naturaleza, que a veces, como hemos visto en la historia reciente, resultan ser
experimentos que a veces suelen Dicen ser complicados. que el PRD es es como la madre, Sí. el partido madre de la mayoría de los Bueno, la partidos. mayoría de los partidos han surgido de ahí, eso es cierto. Es el partido que ha tenido más desprendimiento. ¿Cree usted que tiene futuro el PRD? No lo parece en el ¿Otrora momento. partido de masas? No lo parece en el momento porque la base social del PRD, el PRM la tomó. Migró hacia el PRD. Claro, y ahora el PRM estando en el poder, pues lo lógico es que lo que faltase por migrar, pues termine de migrar. El PRD parece que ha cumplido su ciclo histórico, pero las fuerzas sociales siguen. Y Porque varían. esas fuerzas sociales que han estado alrededor del PRD hoy están alrededor del PRM, claro, con otros sectores más que el PRM ha logrado conquistar, pero su base fundamental ha sido la que era del PRD. Y justamente lo que está en disputa entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, ¿no? ¿Qué tanto de esa base fundamental PLDista se queda en el PLD y qué tanto esa base va a la Fuerza del Pueblo? Y un fenómeno a observar. Es un fenómeno a observar porque ya hay un antecedente del PRM. La Sí. pregunta es si ocurrirá lo mismo con la Fuerza del Pueblo. del Pueblo. Bueno, Natanael Concepción, yo sé que usted es abogado, pero aquí dice que es doctor. ¿Usted tiene un doctorado en...? Bueno, en la Universidad Complutense en Madrid tengo mi maestría y tengo un doctorado que estoy terminando, Qué no lo he fino, terminado my todavía, darling. en Y- Derecho Internacional. Ay, sí. Dios mío, diplomático. ¿Verdad que sí? Eso para ahí que nos vamos. Está cerca, sí. Bueno, pues mira, aquí ya me dicen que debo despedir esta entrevista. Para mí ha sido muy enriquecedora. Para mí también. De verdad Gracias, que estoy honrada de que usted saque de su tiempo para estar aquí en República de la Verdad. Y usted sabe que la pandemia, así es que Muy bien. ha modificado nuestro saludo. Y a ustedes, amigos televidentes, conversamos con Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que cumplió recientemente su 20 aniversario. Y además está el observatorio que tiene ya 12 años. 12 años. Y él tiene 19 años en la fundación, o sea que siente por esa Así entidad. A ustedes les pedimos que se queden en sintonía y regresamos en minutos ya con más contenido en esta recta final de República de la Verdad. Muchas